vamos a continuar la mañana, que ha estado genial, antes la primera mesa, y ahora tengo el enorme placer de presentar a Eduardo, que es también un gran amigo mío y una persona a la que admiro mucho. La mayoría de aquí lo conocéis porque él fue profesor en esta casa, aquí en la Resat, y ahora es profesor de literatura en la Universidad Carlos III. Es también vocal, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, pertenece a los consejos de redacción de varias revistas teatrales como Estreno y Don Galán, y es investigador incansable, tiene una bibliografía extensísima, que no voy a decir ahora, aquí para dejarle tiempo para hablar él, pero también se caracteriza su investigación porque tiene una perspectiva feminista muy clara. Y además es un performer extraordinario. Hay que decir, su faceta como actor, muchos la conoceréis porque pudimos verle aquí en Antes de la Metralla, de Matarile Teatro, en Aves del Matadero. Y nada, damos paso a tu... Pues tienes una hora para presentar, si quieres preguntas, o si acabas a las 12:30, lo preguntamos, ¿vale? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Ana, por la presentación tan cariñosa y tan generosa. En segundo lugar, muchas gracias a ti, a Alicia y a la Resat por haberme invitado a participar en estas jornadas excelentes, por otro lado, en su programa, y sé que están respondiendo hasta ahora a las expectativas. Y por tanto estoy muy agradecido a todos los que estáis aquí presentes, a todos los que asistís a esta sesión. Se me ha dicho de manera nada subliminal que aquí lo importante es sujetarse al tiempo establecido. Ese es mi principal objetivo. Lo demás haré lo que pueda. Anuncio ya desde este primer momento que lamentablemente mi intervención no va a tener demasiado de performativo, a no ser que en algún momento enloquezca, que es posible, y pase directamente a la performance y deje los folios del guión, que seguramente sería más resonante. Voy a hablar de un tema que es dos estrategias ante el canon, ya que el canon era el tema dominante de la sesión de hoy, el tema que vertebraba la sesión de hoy, impugnación y subversión, en los casos de dos creadoras, mujeres, cuya trayectoria he seguido con interés y con admiración. Además, quiero también que sea un homenaje modesto a ellas dos, a Ana Vallés y Luz Arcas. Luz Arcas, que estudió aquí también, se formó aquí como directora de escena, coreógrafa, bailarina, etc. Y Ana Vallés con una larga trayectoria. Voy a dividir la sesión en dos partes, a su vez subdivididas en otras dos, más estructurada. Una primera, quiero hacer un recorrido por la noción de canon, y la segunda parte de la primera parte será una reflexión sobre el concepto, la noción, la idea de profanación que tiene el filósofo italiano Giorgio Agamben, que es la que me va a servir un poco de referente teórico para el análisis o la incursión, más bien, en la labor de estas dos creadoras que configurarían la segunda parte, Ana Vallés Matarile, Luz Arcas la Fármaco, la segunda. Y si uno consulta el diccionario de la RAE, que está en línea, uno consulta la palabra canon, se encuentra 18 acepciones. No voy a leer las 18. A las que hay que añadir dos más de la palabra en plural, cánones, y 4 usos del término en expresiones lexicalizadas, aunque estas últimas añaden muy poco a lo ya dicho. La etimología de la palabra es griega, el término canon, que pasa al latín, y después al castellano, con la misma forma, ¿no? Sin variaciones. La primera de las acepciones estaba ya presente en las ediciones anteriores del diccionario y, como ahora veremos, en las más antiguas recopilaciones léxicas del castellano, incluso del latín. Tiene un sentido preciso, aunque su aplicación es abierta. Regla, precepto. De este modo se puede decir que esta primera definición contiene virtualmente al menos todas las demás acepciones. Si nos remontamos en el tiempo,
todo lo que podemos y vamos al que creo que es el diccionario más antiguo que se conserva en castellano, que en realidad es un diccionario latino traducido por el mismo compilador al castellano, que es un humanista que se llama Alonso de Palencia, que escribió un universal vocabulario. Está, si alguien tiene estos intereses léxicos y filológicos, no sois filólogos, está en edición digitalizada en la Biblioteca Nacional, de manera que no lo puede consultar. Este diccionario es de 1490 y Alonso de Palencia se muestra más restrictivo con el término y ofrece una única definición. Fíjate, estas 18 que son veintitantas. Canon en griego es regla, dice en latino. Es costumbre, aprobada o establecimiento, donde se dice canónigo regular. Poco después, el diccionario de Nebrija, 1492-94, también está en edición digitalizada en la Biblioteca Nacional. Se insiste en esta acepción de regla, y como el vocabulario de Palencia la remite al ámbito jurídico y normativo. Sin embargo, apunta ya una segunda definición de carácter estético, que nos interesa más, al mencionar expresamente el canon de Polícleto, el escultor griego del siglo V, autor de un canon, de esos no son fragmentos, y referente, por tanto, de la belleza escultórica. Es decir, vamos perfilando un poco la idea del canon. En 1611, Covarrubias, en que es propiamente el primer diccionario más antiguo de castellano, solo en lengua castellana, no en latín, el de Nebrija es también bilingüe, repite la acepción de regla y subraya su aspecto normativo y ejemplar. Y cánones en común, dice, se llaman todas las conclusiones que determinan en cada facultad lo verdadero, lo apurado y lo que se ha de tener. Es decir, incide más Covarrubias en la parte normativa, en lo que se ha de hacer. Seguidamente encamina la definición, ya en un texto un poquito más amplio, hacia el territorio de la disciplina eclesiástica, el derecho canónico. El canon se va llevando hacia lo eclesiástico. Si volvemos a esta edición, a esta 23ª edición de la RAE, que es la que está en línea, que los académicos que tan escrupulosos siempre dicen que han añadido algunos detalles en 2017 y por tanto habría que hablar de la edición 23.1. Es un poco curioso, pero si lo dicen ellos, a la espera de la 24ª en la que están trabajando. Bueno, en esta edición en línea, que digo, podemos consultar todos, la segunda de las secciones, catálogo o lista, parece superflua, simplemente recoge una acepción incluida en las anteriores ediciones del DRAE, por cuanto que en la quinta, que esa no figuraba en las anteriores, es decir, han operado mediante acumulación y no mediante reorganización de las voces, no se han desmedado mucho en ese caso, que no figuraba, como digo, en la edición del 70, se especifica en la quinta: catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento obtenidos por modélicos. Es decir, tenemos ya la idea de canon que estamos manejando, ¿no? Pero es relativamente nueva, relativamente no, es muy nueva, es una definición del siglo XXI. Catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento obtenidos por modélicos. Es decir, cabe establecer modelos según el DRAE en la literatura o en el pensamiento. Algo semejante ocurre con las acepciones tercera y cuarta. Modelo de características perfectas y, en arte, regla de las proporciones de la figura humana conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos, el canon. Las acepciones que van de la sexta a la 11ª recogen significados jurídicos y económicos o pecuniarios del término. La 12ª se refiere a un tecnicismo tipográfico, los tipos grandes de 24 puntos, y la 13ª se refiere a la composición de contrapunto en el ámbito de la música. Las que van de la 14 a la 18 están relacionadas de nuevo con la disciplina eclesiástica y con la liturgia. Algunas de ellas ocupaban posiciones más avanzadas en el diccionario, en la edición del diccionario del 70, lo que pudiera significar que esas acepciones religiosas han quedado postergadas en la percepción de los siglos académicos. Pero también podría interpretarse, por el contrario, que la condición litúrgica y disciplinar ha impregnado aspectos relacionados con la vida secular. Me inclino por esta segunda opción.
Así parece confirmarlo la acepción 15ª, catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagrados. Es decir, aquí entramos en el territorio estricto del canon, libros que la Iglesia Católica consideraba como sagrados en su acepción secularizada, los libros que alguien o algo considera sagrados en el ámbito de la literatura. Esta acepción, sin la apostilla de u otra confesión religiosa, aparecía en tercer lugar en la edición de 1970. Es decir, los académicos han sido más indulgentes, más prudentes o más políticamente correctos y han añadido esa apostilla. En aquella, en la del 70, sin embargo, no encontramos ninguna acepción del canon que pueda asimilarse a lo que estamos tratando o a lo que sobrevuela a esta idea del canon. De este espiego por los diccionarios se desprende que la noción de canon es compleja, aunque siempre y dominantemente normativa y ejemplar, implícita o explícitamente excluyente, queda fuera lo que no está dentro, e interesa aspectos relacionados con lo religioso, lo sacro, lo jurídico, lo económico y lo estético. El canon estaría entonces regido por unas normas estrictas, ligadas a unos no siempre confesados requisitos pecuniarios y dependientes de un concepto de lo estético que adquiere un valor absoluto y superior, que lo segrega de lo común y lo vincula a lo sagrado. Los estudios literarios, o al menos una línea dominante de los estudios literarios, parecen haber consolidado antes que los diccionarios, antes que el DRAE, una noción de canon, que en el ámbito teatral tendría su correspondencia a la noción de repertorio, aunque no son nociones exactamente iguales, hay algunas divergencias, pero vamos a dejarlo por el momento. Creo que la noción de repertorio, siendo cerrada, es algo más abierta, o notoriamente más abierta que la de canon, puesto que admite o se configura también mediante una cierta confrontación con la ciudadanía, pero nos llevaría muy lejos en cambio. Entre quienes han expuesto y defendido la noción de canon de manera vehemente, desde luego, Descuella por la difusión de su obra y por el integrismo con el que maneja tal concepto el crítico americano Harold Bloom, singularmente en su célebre obra El canon occidental. Su orientación, la orientación de ese libro, muchos lo conocéis, es muy grueso y muy discutible, cabría calificarla de platónica o de teológica. El canon es inmutable para Bloom, se dispone en torno a un centro, que significa inequívocamente la plenitud, es decir, no hay solo un grupo de obras, sino que hay un centro, y en la medida en que uno se aproxima, una obra, un autor se aproxima a ese centro, es más o menos canónico. Cuando queda alejado, queda en el estradio del canon o directamente fuera del canon. Por lo demás, el cuestionamiento del canon, de lo que se entiende por ortodoxia, férrea ortodoxia, cabría decir en el caso de Bloom, es refutado por este crítico con vehemencia, cuando no con una actitud airada, como si se tratara de una suerte de herejía. Es decir, actúa también con ese criterio eclesiástico. Y descalificado en términos morales, que no estéticos, como escuela del resentimiento. Y todos aquellos que no aceptan el canon pertenecen a la escuela del resentimiento, es decir, son herejes. Evidentemente el término resentido o resentimiento no es un término estético, es un término de carácter moral. Desde esta noción, el canon se configura como un absoluto. Sin embargo, la apelación a esa pretendida sublimidad estética no impide que el canon, su canon, ofrezca resultados sorprendentes, ¿no? Porque no voy a entrar demasiado, pero como la ostentosa primacía de la literatura en su lengua de él, es decir, en lengua inglesa, en la preterición de la literatura clásica, singularmente la griega, o la inquina enfermiza antimarxista perceptible en los ataques, por ejemplo, a Gramsci, o en la práctica exclusión y desprecio a Brecht, cuya presencia en el libro ni siquiera es testimonial. Es evidente que, a pesar de la opinión de Bloom, todo canon responde a criterios ideológicos. El suyo es una buena muestra de ello.
Pero acaso lo más discutible no sea la preferencia por unos autores u otros. Cuando se publicó salieron cientos de reseñas, no, esta no sé quién, esta no sé quién tiene más páginas que el otro tiene menos que... No era eso lo importante, o no es eso a mi modo de ver, ¿no? Lo importante es la noción absoluta, reglada e inmutable del canon, que traslada a la creación, literaria y teatral al espacio de lo sagrado, de lo intocable. Paso a la segunda parte de la primera parte. Giorgio Agamben, en un espléndido ensayo titulado Profanaciones, que da título a su vez a un volumen que incluye otros ensayos, retoma una idea que había expuesto en otro ensayo, también muy atractivo, El país de los juguetes, ya es el título, incluido en Infancia e Historia, en el que he citado un artículo del lingüista francés Émile Benveniste, titulado El juego y lo sagrado, y un artículo ya antiguo, del año 47, que mostraba cómo el juego no solo proviene de la esfera de lo sagrado, sino que representa, en cierto modo, su reverso, el reverso de lo sagrado, por cuanto escinde los dos elementos que sustancialmente unidos configuran lo sagrado, el mito y el rito. El juego lo que hace es escindirlos. En su ensayo El país de los juguetes, citando también, en este caso Lévi-Strauss, dice: mientras el rito transforma los acontecimientos en estructuras, el juego transforma las estructuras en acontecimientos. Es una cita del pensamiento salvaje de Lévi-Strauss. Restituir el juego a su vocación puramente profana, dice Giorgio Agamben, es una tarea política. Mediante una disquisición filológica también muy de su gusto, Agamben explica cómo en realidad religio no deriva, como se suele decir habitualmente, de religare, lo que liga lo humano y lo divino, sino de relegere, releer, revisar, que señala, dice, la actitud escrupulosa que deben adoptar las relaciones con los dioses. Es decir, una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Es decir, para Agamben, religión significa separación, segregación. Por tanto, profanación, y ahora es lo contrario. A la religión no se opone, por tanto, dice, la incredulidad, sino la negligencia, es decir, la actitud libre y distraída. Profanar significa ignorar la separación entre lo sagrado y lo común. La profanación, según Agamben, es una operación política que desactiva el mecanismo del poder y restituye al uso común los espacios que el poder había confiscado mediante su segregación a una esfera distinta. Sea la esfera de lo sagrado en lo religioso, sea la esfera de lo sagrado en lo profano. En un tercer ensayo que converge con estos dos que he citado, que es un dispositivo, también muy atractivo, me permito, si alguno lo habéis hecho, recomendar muy vivamente la lectura de Giorgio Agamben, ¿no? Para algunos el filósofo vivo más interesante, más poderoso. En que es un dispositivo, Agamben sugiere ampliar o desbordar las consideraciones de Michel de Foucault sobre los dispositivos y propone una masiva clasificación de lo existente en dos grandes grupos. Luego añadiría un tercero, ¿no? Dentro de la clasificación hay dos, pero luego aparece una tercera cosa. Dos grandes grupos: los seres vivientes y los dispositivos. Los seres vivos, todos. Grupo 1, grupo 2, dispositivos, ¿no? Los dispositivos, por tanto, son todos. Entiende por dispositivo cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. La idea es entre sugestiva y estremecedora. El dispositivo es todo lo que condiciona, intercepta, modela, determina nuestras maneras de hacer, hablar, pensar, gesticular. Somos víctimas de los dispositivos. De ahí que incluyen en esta categoría no solo aquellos dispositivos Foucaultianos evidentes en su conexión con el poder, prisiones, manicomios, escuelas, panópticos, la confesión, fábricas, disciplinas, medidas jurídicas, sino también otros aparentemente inocuos: la pluma, la escritura, la literatura, la filosofía, los teléfonos móviles, los ordenadores e incluso el lenguaje. El lenguaje quizás es el dispositivo más sutil, que nos captura, no capturamos, nos captura. De ahí nuestra obligación
política primera, de Agamben, que es liberarnos de esa capitularidad o liberar ese territorio segregado y traerlo de nuevo al ámbito de lo común. Entre los seres vivientes, y que aparece el tercer elemento, y los dispositivos, se encontraría el sujeto, en cuanto ser viviente que se relaciona, se enfrenta con los dispositivos. Es decir, somos seres vivientes en cuanto tales, pero estamos en constante relación, e inevitable, con los dispositivos. E incluso nuestra condición de sujeto es proteica. Somos usuarios del lenguaje, usuarios del teléfono móvil, usuarios del bolígrafo, usuarios de la literatura, denostadores de lo que sea, ¿no? Usuarios de la prisión, en principio menos, aunque al final, como están las cosas, todo llegará. Es decir, nuestra condición de sujeto es proteica. Un mismo viviente puede tener lugar en muchos procesos de subjetivación. Es aquí donde fijamos nuestro interés, nosotros y los dispositivos. La profanación atenta, por tanto, de manera directa contra los mecanismos del poder, que confinan, separan al territorio de lo sagrado aquello que era de uso común. Tomando como referencia a Agamben un trabajo de Benjamin, El capitalismo como religión, de Benjamin, Agamben pone de manifiesto cómo el capitalismo, la religión capitalista, dice Agamben, dice Benjamin, procede a la transferencia del libre uso a una esfera separada. Es decir, la religión capitalista hace lo contrario, capturar lo que es de libre uso para trasladarlo a esferas segregadas. El uso, por el contrario, sería aquello que pone al desnudo la verdadera naturaleza de la propiedad como dispositivo, también la propiedad lo es, que separa, que arranca a las cosas del espacio común. De ahí observa la insatisfacción del hombre, de los objetos contemporáneos, en cuanto a consumidores. Los objetos de consumo llevan incorporada la propia imposibilidad de uso y por tanto el ser humano se ha vuelto incapaz de profanarlos. No podemos profanar los objetos que consumimos. Estamos apresados en esa tragedia, aunque la vivamos como una falsa felicidad. Esa imposibilidad de uso, dice Agamben, provocadoramente, y extiendo la provocación, tiene su lugar tópico en el museo. El museo no solo entendido como edificio, que también, sino como condición. Dicen las ciudades, él cita 2 o 3, pero ya prácticamente todas las ciudades europeas son museos. Uno visita esas ciudades, se convierte en el lugar de visita, no en ciudades vivas por sí mismas, no en espacios comunes, son espacios para la visita del turista. Ocupa, dice Agamben, el museo el lugar que en otro tiempo ocupó el templo. Los turistas son los nuevos peregrinos, y de hecho hay ciudades en las que estas dos condiciones se superponen. Por ejemplo, la ciudad de Santiago de Compostela, pero seguramente tantas otras, quizá casi Roma, desde luego, ¿no? Por excelencia. Las potencias espirituales que definían la vida de los hombres, el arte, la religión, la filosofía, la idea de la naturaleza e incluso la política, se han retirado hacia el museo. Entendido, como digo, no solo como una dimensión física, sino como la dimensión separada a la que se transfieren aquellos que en el pasado fueron percibidos como elementos verdaderos y decisivos. Y hoy ya no lo son. Esa masificación y esa museificación, añado, eso lo digo yo, no Agamben, no le contéis a Agamben de ello, lo digo yo provocativamente, pero de manera muy consciente, es evidente también en el teatro. El teatro, en buena medida, el teatro al que asistimos o al que no asistimos, es dominantemente, en el siglo XXI, un museo. Hace unos años, Fernando Domènech, profesor en esta escuela y amigo mío, digo, además de amigo de la escuela, publicaba un artículo muy divertido en una revista de teatro en la que salía al paso, precisamente, no de Agamben, sino de aquellas afirmaciones que entonces fueron muy habituales en muchos directores que montaban un clásico. Bueno, no quiero hacer un montaje de museo, ¿no? Fernando salía al paso, un artículo muy divertido, muy ingenioso, diciendo cuando un director va a perpetrar algún espectáculo, dice que no quiere hacer, yo sin embargo prefiero los museos, etcétera, ¿no? Hacía un elogio de los museos, lo que suponía el museo desde la mentalidad ilustrada del siglo XVIII,
miro a Ana porque Ana y yo tenemos una pasión común que es Moratín, pero ya hablaremos de ello en otro momento. Hacía, como digo, esa apología del museo. Sin embargo, creo que el museo, la idea del museo, que tuvo su origen en la Ilustración, efectivamente, ha ido derivando hacia esa segregación y a esa falta de vida de aquello que es confinado a los territorios del museo. Esa separación se ejerce también y ante todo en la esfera del cuerpo humano, como represión y como separación singularmente de sus funciones fisiológicas. Somos cuerpo, pero apartamos lo corporal. Es más, la civilización consiste en la negación de la corporalidad, paradójicamente, ¿no? En el ocultamiento vergonzante y un tanto ridículo, pero obsesivo de la corporalidad. Pone el ejemplo señero, hay muchos más, pero hay un ejemplo señero que él pone y que es muy claro, que es la defecación, ¿no? Aislada y escondida mediante una serie de dispositivos e interdicciones que atañen tanto a los comportamientos como al lenguaje. Se refiere al intento individual de profanación, solo con valor paródico, dice, de Buñuel en la película El discreto encanto de la burguesía, donde aparecen esas tazas de retrete en la sala, en una de las salas en las que están comiendo. Se refiere también a los niños. Para los niños el mundo de la defecación no está escindido, no está separado del mundo común, del uso común. Es la restricción de los mayores la que se lo prohíbe, la que les impide. Luego volvemos a hablar de ello, ¿no? Podría haber hablado también de algunos de los trabajos en el ámbito de lo fisiológico interesantísimos de Elena Córdoba, Anatomía Poética, donde hace justamente, no de la defecación en concreto, pero sí una explicación, una exploración de lo fisiológico considerado habitualmente como sucio y por tanto segregado. Por ejemplo, la salivación, la baba, ¿no? Aparece en los trabajos de Elena Córdoba en primer término, o los orificios corporales que habitualmente van tapados, van escondidos como si no existieran. El capitalismo en su fase extrema convierte su voluntad de separación en un gigantesco mecanismo de captura de lo que Agamben denomina los medios puros, es decir, aquellos comportamientos desvinculados de un fin, los juegos. Aquello que no sirve para nada es capturado por el capitalismo. La obsesión del capitalismo último, dice Agamben, es evitar la profanación. Cualquier elemento, cualquier medio puro, cualquier cosa que no sirva para nada es capturada. Ahora daría algún ejemplo más. Él pone el caso de los gatos, ¿no? El gato con actividad depredatoria caza al ratón, pero puede jugar con un ovillo, ¿no? Como si estuviera cazando. Aquella actividad es un medio puro, no tiene ningún sentido. Ese tipo de medios puros son los que el capitalismo avanzado captura, segrega e impide. Incluso pone, como ejemplo, no voy a entrar en él, pero el ejemplo es muy interesante, la pornografía. La pornografía como mecanismo de profanación, capturado a su vez por el capitalismo, desactivado, convertido en improfanable. Y las reacciones también de algunas creadoras de la pornografía ante esta improfanabilidad a lo que les arrastra el capitalismo. El ensayo es fascinante, ya digo, quiere quitar uno. Bueno, una lectura grata, pero una lectura más o menos sosegada, unir, buscar los referentes que el propio Agamben proporciona, que como veis se mueven desde el territorio de la Sagrada Escritura, de los diccionarios, a la filología, a la pornografía, ¿no? Incluso a la pornografía más provocadora, más descarada, ¿no? Es interesante. Por eso, concluye, es necesario arrancar cada vez más a los dispositivos, a todo dispositivo, la posibilidad de uso que ellos han capturado. El uso es trasladado al territorio de lo común. Y concluye el ensayo con una sentencia que a mí por lo menos me es muy útil, o al menos muy estimulante. La profanación de lo improfanable es el deber político de la próxima generación. La próxima generación sois la mayoría de los que estáis aquí, desde luego.
os propone Agamben, que Agamben es profesor de universidad y es sobre todo además un excelente comunicador en muchos ámbitos y en muchos foros. Propone exactamente